Top 1 de Toba Super Eruption. Comenzamos este recorrido histórico analizando uno de los eventos más devastadores que la Tierra ha presenciado jamás. En el 74.000 a.C., en las profundidades de lo que hoy es el lago Toba en Sumatra, Indonesia, la Tierra desató una catástrofe de magnitud inimaginable. Bajo la superficie, la presión se había acumulado durante milenios. Cuando finalmente entró en erupción, no se limitó a remodelar la Tierra circundante. Alteró el destino de la propia humanidad. La explosión fue tan poderosa que expulsó miles de millas cúbicas de material volcánico a la atmósfera, enviando ondas de choque por todo el planeta. La ceniza oscureció los cielos y el propio sol pareció desvanecerse tras un velo sofocante. Lo que siguió no fue solo un desastre natural, fue una crisis global que casi borró a la raza humana. La evidencia geológica sugiere que la supererupción de Toba fue el evento volcánico más grande de los últimos 2 millones de años. La erupción expulsó un estimado de 670 millas cúbicas de magma y cubrió vastas regiones del sur de Asia con capas de ceniza de hasta 15 pies de espesor. Se han descubierto partículas volcánicas microscópicas en núcleos de sedimentos en todo el Océano Índico y en lugares tan lejanos como África. Estos hallazgos indican que el evento no fue localizado sino de escala global. Se cree que las temperaturas cayeron drásticamente, sumergiendo al mundo en un invierno volcánico prolongado que duró años, si no décadas. La luz solar luchaba por penetrar la densa neblina atmosférica, alterando los ecosistemas y amenazando toda forma de vida que dependiera del calor y la fotosíntesis. La investigación genética presenta una posibilidad aún más inquietante. Los estudios del ADN humano revelan una sorprendente falta de diversidad entre las poblaciones modernas, lo que sugiere que la humanidad pudo haber pasado por un severo cuello de botella poblacional. Algunos científicos proponen que, tras el Toba, el número de Homo sapiens supervivientes se redujo a tan solo 3.000 o 10.000 individuos. Estos supervivientes dispersos resistieron en refugios aislados, luchando contra temperaturas gélidas, escasez de alimentos y el colapso ambiental. Si es exacta, esta teoría implica que cada persona viva hoy desciende de un grupo notablemente pequeño que escapó por poco de la extinción. Los descubrimientos arqueológicos proporcionan pistas tentadoras. Las herramientas de piedra encontradas bajo capas de ceniza de Toba en la India sugieren que los humanos primitivos sobrevivieron a la catástrofe, adaptándose a sus secuelas con resistencia e ingenio. Sin embargo, el alcance de la devastación sigue siendo objeto de un feroz debate. Algunos investigadores sostienen que la erupción causó un evento de casi extinción, mientras que otros sostienen que su impacto, aunque severo, ha sido exagerado. La verdad permanece enterrada bajo capas de ceniza y tiempo, esperando ser descubierta por completo. A pesar de décadas de estudio, las consecuencias totales de la supererupción de Toba siguen siendo inciertas. Los informes científicos continúan revisando sus efectos climáticos, mientras que las interpretaciones contrapuestas alimentan el debate en curso. Lo que está claro, sin embargo, es la magnitud del desastre. Una erupción de magnitud similar hoy en día interrumpiría la agricultura global, colapsaría las economías y amenazaría miles de millones de vidas. Si la teoría del cuello de botella de Toba es correcta, la humanidad no alcanzó el dominio sin desafíos. Sobrevivió por el margen más estrecho, aferrándose a la existencia en un planeta que se volvió hostil. Y oculto en nuestro ADN puede yacer el testimonio silencioso de una catástrofe que casi nos borra de la historia. La pregunta sigue siendo, ¿la humanidad resistió debido a su extraordinaria resiliencia o porque el destino le permitió una última oportunidad para sobrevivir? Top 2 The Younger Dryas Impact. Continuamos con un evento que interrumpió drásticamente la recuperación climática de nuestro planeta. En el 10.900 a.C., cuando la última edad de hielo parecía llegar a su fin gradual, la Tierra en calentamiento se vio sumergida de repente de nuevo en un período de frío intenso. En América del Norte y partes de Europa, las temperaturas cayeron abruptamente. Los glaciares avanzaron una vez más y los ecosistemas prósperos colapsaron sin previo aviso. Para las comunidades humanas primitivas, la transformación habría parecido apocalíptica. Lo que alguna vez fueron fértiles cotos de caza
se convirtieron en páramos helados. El cambio fue tan repentino y severo que desafió los ritmos naturales del clima. Algo catastrófico había interrumpido la recuperación del planeta, y según una teoría controvertida, la causa pudo haber caído del cielo. Conocida como la hipótesis del impacto del Younger Dryas, esta teoría propone que fragmentos de un cometa o asteroide golpearon la Tierra hace aproximadamente 12.900 años. El impacto propuesto no dejó un solo cráter masivo, sino que dispersó escombros por vastas regiones del hemisferio norte. Los investigadores han identificado marcadores geológicos inusuales dentro de una capa distinta de sedimento, conocida como el límite del Younger Dryas. Incrustados dentro de esta capa hay diamantes microscópicos, llamados nanodiamantes, altas concentraciones de iridio y esférulas metálicas formadas bajo un calor extremo. Estos materiales se asocian comúnmente con impactos cósmicos, lo que sugiere que un evento extraterrestre catastrófico pudo haber provocado una devastación generalizada. Evidencias adicionales apuntan a incendios forestales masivos que recorrieron continentes. Los depósitos de carbón encontrados en suelos antiguos indican que vastos bosques ardieron simultáneamente, liberando enormes cantidades de humo y ceniza a la atmósfera. Esta inyección repentina de partículas pudo haber bloqueado la luz solar, desencadenando un enfriamiento rápido y marcando el comienzo de un regreso de 1000 años a las condiciones glaciares. La agitación ambiental resultante habría diezmado la vida vegetal y animal, alterando las fuentes de alimentos y obligando a las poblaciones humanas primitivas a adaptarse o perecer. Entre los aspectos más intrigantes de este periodo se encuentra la desaparición de la cultura Clovis, una de las primeras sociedades humanas conocidas en América del Norte. Reconocidos por sus distintivas puntas de lanza acanaladas, el pueblo Clovis desapareció del registro arqueológico aproximadamente al mismo tiempo que comenzó el Younger Dryas. Mientras que algunos investigadores atribuyen su desaparición al cambio climático o la sobrecaza, otros sugieren que la catástrofe cósmica propuesta desempeñó un papel decisivo. De ser cierto, el evento no solo pudo haber remodelado el medio ambiente, sino también alterado la trayectoria de la historia humana. Sin embargo, la hipótesis sigue siendo ferozmente debatida. Los críticos argumentan que la evidencia de un impacto generalizado no es concluyente, señalando la ausencia de un cráter definitivo y cuestionando la interpretación de los datos geológicos. Los partidarios, sin embargo, continúan descubriendo nuevos hallazgos, incluidas anomalías de platino y fragmentos de vidrio fundido consistentes con eventos térmicos extremos. Cada descubrimiento añade otra capa de intriga, manteniendo vivo el misterio dentro de la comunidad científica. Lo que es seguro es que el Younger Dryas representa una de las reversiones climáticas más abruptas en la historia de la Tierra. En cuestión de años, el planeta en calentamiento se vio sumergido de nuevo en condiciones gélidas que duraron más de 1000 años. Para los humanos primitivos, la supervivencia exigió resiliencia, innovación y migración a territorios desconocidos. Ecosistemas enteros colapsaron y el equilibrio de la vida se reescribió en un instante. Si un impacto cósmico realmente desencadenó esta catástrofe, significaría que la supervivencia de la humanidad estuvo determinada una vez por fuerzas fuera de su control. Eventos celestiales que se desarrollaron en la oscuridad silenciosa del espacio. Y si tal evento ocurrió una vez, plantea una posibilidad inquietante. ¿Fue el Younger Dryas simplemente una anomalía climática? ¿O la cicatriz persistente de un desastre cósmico olvidado que casi borró a la humanidad de la existencia? Top 3 The Glacial Maximum Crisis. A continuación, exploramos el momento más gélido de nuestra historia reciente. En el 26.500 a.C., durante el apogeo del último máximo glacial, vastas capas de hielo se extendieron por los continentes, transformando la Tierra en un mundo helado e implacable. Glaciares imponentes avanzaron implacablemente, enterrando paisajes bajo capas de hielo que se elevaban miles de pies hacia el cielo. Desde América del Norte hasta el norte de Europa y a través de Asia, regiones enteras desaparecieron bajo una fuerza de la naturaleza silenciosa y progresiva. Para las poblaciones humanas primitivas, dispersas por el planeta,
La supervivencia ya no era una certeza. Era una lucha diaria contra la extinción. El último máximo glacial marcó la fase más fría de la edad de hielo más reciente. Las temperaturas en muchas regiones cayeron hasta 10 o 15 grados Fahrenheit por debajo de los promedios modernos. Enormes capas de hielo, incluida la capa de hielo laurentino en América del Norte y la capa de hielo fino-escandinava en Europa, bloquearon volúmenes enormes de agua de la Tierra. Como resultado, el nivel del mar bajó más de 400 pies, exponiendo vastos puentes terrestres como Beringia, que conectaba Siberia con Alaska. Estos corredores recién revelados se convertirían en líneas de vida para las poblaciones humanas migratorias que buscaban refugio del frío invasor. Sin embargo, el terreno expuesto no ofrecía garantía de supervivencia. El ambiente era duro, azotado por el viento y estéril. Las ventiscas recorrían las llanuras abiertas, mientras que el permafrost endurecía el suelo, haciendo que el crecimiento de las plantas fuera escaso. Las cadenas alimentarias colapsaron bajo la presión de las condiciones climáticas extremas. Manadas de mamuts, bisontes y rinocerontes lanudos deambulaban por las estepas heladas, y la supervivencia humana dependía de la capacidad de cazar a estas formidables criaturas. El fracaso significaba la inanición. La evidencia arqueológica revela la resistencia de los primeros Homo sapiens durante este periodo. Herramientas de piedra, huesos de animales y restos de refugios primitivos descubiertos en toda Eurasia indican que los humanos se adaptaron con notable ingenio. Confeccionaron ropa con pieles de animales, construyeron refugios con huesos de mamut y dominaron el uso controlado del fuego. Estas innovaciones les permitieron soportar temperaturas que de otro modo habrían resultado fatales. La supervivencia no era una cuestión de dominio, sino de adaptación. Sin embargo, los estudios genéticos sugieren que la población humana durante este periodo pudo haber disminuido significativamente. Aislados por glaciares y terrenos difíciles, pequeños grupos se vieron obligados a buscar refugios ambientales en regiones como el sur de Europa, Asia Central y partes de África. Estos refugios se convirtieron en santuarios donde la humanidad resistió mientras vastas porciones del planeta permanecían inhabitables. La fragmentación de las poblaciones dio forma a la diversidad genética humana, dejando rastros que los científicos continúan estudiando hoy. A pesar de estos descubrimientos, quedan preguntas. Algunos investigadores argumentan que el último máximo glacial casi llevó a las poblaciones humanas primitivas a la extinción, mientras que otros sostienen que sirvió como un crisol que fortaleció la resiliencia de la humanidad. La evidencia del ADN antiguo y los registros arqueológicos pintan un cuadro de dificultades, migración y supervivencia contra viento y marea. Pero el alcance total de la crisis permanece enterrado bajo el hielo y el tiempo. A medida que los glaciares avanzaban y retrocedían, remodelaron ríos, tallaron valles y alteraron la geografía de continentes enteros. Cuando el hielo finalmente se derritió, dio lugar a nuevos ecosistemas y oportunidades para la expansión humana. Sin embargo, las cicatrices de la edad de hielo perduraron, grabadas en la historia genética y cultural de nuestra especie. Si el hielo hubiera avanzado solo un poco más, o si el frío hubiera persistido un poco más, las frágiles poblaciones de los primeros Homo sapiens podrían haber desaparecido para siempre. La civilización, el lenguaje y la historia, tal como se conocen hoy, nunca habrían existido. ¿La humanidad conquistó la edad de hielo a través de la inteligencia y la resiliencia? ¿O simplemente sobrevivió encontrando refugio en los márgenes más estrechos de un mundo helado? Top 4 de Lasham Magnetic Reversal. Pasamos ahora a un fenómeno invisible pero potencialmente letal. En el 40.000 a.C., en las profundidades de antiguos flujos de lava cerca del pueblo de Lachamp, en el centro de Francia, una anomalía silenciosa quedó sellada en la piedra. Cuando los geólogos examinaron por primera vez el basalto en el siglo XX, descubrieron algo inquietante. Las firmas magnéticas preservadas dentro de la roca estaban invertidas, apuntando al sur en lugar de al norte. Esta no fue una irregularidad localizada. Fue evidencia de que el campo magnético de la Tierra se había debilitado drásticamente y se había invertido parcialmente.
Durante un periodo breve pero catastrófico en la prehistoria, el escudo invisible que protege la vida en la Tierra había fallado. Y cuando lo hizo, las consecuencias pudieron haber empujado a la humanidad al borde de la extinción. Conocido como la excursión geomagnética de la Sham, este evento ocurrió hace aproximadamente 42.000 años. Durante este periodo, el campo magnético de la Tierra se debilitó hasta quedar en solo un 5 a 10% de su fuerza actual. Normalmente, esta barrera magnética desvía la radiación solar dañina y los rayos cósmicos. Sin ella, el planeta quedó peligrosamente expuesto. Las partículas cargadas del Sol penetraron más profundamente en la atmósfera, alterando los sistemas climáticos y aumentando los niveles de radiación en todo el globo. Los cielos pudieron haber brillado con auroras intensas visibles, incluso cerca del Ecuador, un espectáculo impresionante que ocultaba una crisis ambiental creciente. Se ha descubierto evidencia científica que respalda este evento en múltiples continentes. Rocas volcánicas magnetizadas, núcleos de sedimentos oceánicos y estalagmitas antiguas preservan rastros de la inestabilidad magnética. Los núcleos de hielo extraídos de Groenlandia y la Antártida revelan picos en isótopos cosmogénicos como el berilio 10, lo que indica un aumento de la radiación cósmica durante el periodo. Estos hallazgos sugieren que el debilitamiento del campo magnético permitió que partículas de alta energía bombardearan la superficie de la Tierra a niveles sin precedentes, alterando la química atmosférica y potencialmente agotando la capa de ozono. Estudios recientes han vinculado este periodo de inestabilidad magnética con una agitación ambiental generalizada. Las simulaciones por computadora indican que las interrupciones en la circulación atmosférica pueden haber desencadenado fluctuaciones climáticas rápidas, intensificando las ya duras condiciones de la edad de hielo. A medida que aumentaba la radiación ultravioleta, los ecosistemas enfrentaron un estrés sin precedentes. Las poblaciones animales disminuyeron, los patrones de vegetación cambiaron y la supervivencia se volvió cada vez más incierta para los humanos primitivos que luchaban por resistir en un mundo volátil. Algunos investigadores han propuesto una hipótesis aún más provocativa. El evento de la Sham coincide aproximadamente con la desaparición de los neandertales de Europa. Si bien es probable que múltiples factores contribuyeran a su extinción, incluida la competencia con el Homo sapiens y los climas cambiantes, el aumento de la exposición a la radiación y la inestabilidad ambiental pueden haber desempeñado un papel. De ser cierto, el debilitamiento del escudo magnético de la Tierra podría haber alterado el curso de la evolución humana, determinando qué especies sobrevivieron y cuáles desaparecieron en la historia. Los descubrimientos arqueológicos de esta época revelan cambios sutiles pero significativos en el comportamiento humano. Alrededor de este tiempo, los primeros Homo sapiens comenzaron a producir arte rupestre, adornos personales y ropa a medida. Algunos científicos especulan que estas innovaciones fueron respuestas adaptativas al aumento de la radiación ultravioleta y a las condiciones ambientales más duras. El uso del ocre como pigmento protector y la expansión de la habitación en cuevas pueden no haber sido desarrollos puramente culturales, sino estrategias necesarias para la supervivencia en un mundo repentinamente más hostil. A pesar de la creciente evidencia, el impacto total de la excursión geomagnética de la Sham sigue siendo un tema de debate continuo. No hay pruebas definitivas de que desencadenara extinciones masivas o amenazara directamente la supervivencia de la humanidad. Sin embargo, la convergencia de datos geológicos, climáticos y arqueológicos sugiere un periodo de inestabilidad extraordinaria. Fue una época en la que las defensas naturales de la Tierra fallaron, dejando la vida expuesta a fuerzas mucho más allá del control humano. Si el campo magnético hubiera colapsado por completo en lugar de debilitarse brevemente, las consecuencias podrían haber sido catastróficas. Los niveles de radiación podrían haber aumentado, los ecosistemas podrían haber colapsado y las poblaciones humanas primitivas podrían haber enfrentado la extinción. La supervivencia del Homo sapiens puede haber dependido no solo de la fuerza o la inteligencia, sino de la afortunada restauración de un escudo planetario invisible a simple vista.
Hoy en día los científicos continúan monitoreando las fluctuaciones en el campo magnético de la Tierra, conscientes de que no es permanente ni inmutable. El evento de Lasham se erige como un recordatorio inquietante de que la estabilidad de nuestro mundo es frágil y temporal. Si el escudo protector de la Tierra falló una vez antes, dejando a la humanidad expuesta al cosmos, ¿qué pasaría si volviera a fallar? Top 5 de Megafauna Extinction. Analizamos ahora la desaparición de los gigantes que una vez dominaron nuestro mundo. En el 12.000 a.C., mientras la última edad de hielo llegaba a su fin, la Tierra fue testigo de uno de los trastornos ecológicos más profundos de su historia. En vastos continentes, criaturas de tamaño inimaginable comenzaron a desaparecer. Los mamuts lanudos colapsaron en las tundras heladas. Los gatos con dientes de sable desaparecieron en el silencio. Y los perezosos terrestres gigantes, que una vez deambularon por bosques antiguos, se desvanecieron de la existencia. Estas no fueron extinciones aisladas. Se desarrollaron en América del Norte, Eurasia, Australia y América del Sur, con una velocidad sorprendente. Para las sociedades humanas primitivas, la desaparición de estos animales colosales señaló no solo el fin de una era, sino el comienzo de una crisis que amenazó su supervivencia. El colapso de la megafauna del Pleistoceno tardío marcó la extinción de animales que pesaban más de 100 libras. Entre ellos se encontraban mastodontes, rinocerontes lanudos, canguros gigantes, osos de las cavernas y el formidable león americano. Los registros fósiles indican que aproximadamente el 65% de las especies de grandes mamíferos en América del Norte desaparecieron durante este periodo. En Australia, la tasa de extinción alcanzó casi el 90%. Tales pérdidas generalizadas remodelaron los ecosistemas y alteraron las cadenas alimentarias que habían perdurado durante milenios. La repentina ausencia de estas especies dominantes creó un vacío ecológico con consecuencias que resonaron en todo el mundo natural. Los científicos han debatido durante mucho tiempo la causa de esta extinción masiva. Una teoría prevaleciente la atribuye al rápido cambio climático al final de la edad de hielo. A medida que los glaciares se derritieron y las temperaturas aumentaron, los antiguos hábitats se transformaron. Los pastizales dieron paso a los bosques y los entornos que alguna vez fueron familiares se volvieron irreconocibles. Las especies incapaces de adaptarse a estos cambios enfrentaron un declive inevitable. Sin embargo, el clima por sí solo puede no explicar completamente la repentina desaparición de tantos animales grandes. Otra teoría sitúa a los humanos primitivos en el centro de la catástrofe. Conocida como la hipótesis de la sobreexplotación, sugiere que la llegada de cazadores expertos, armados con herramientas de piedra avanzadas y estrategias cooperativas, aceleró la extinción de la megafauna. La evidencia arqueológica revela puntas de lanza incrustadas en huesos fosilizados, lo que indica que los humanos cazaban mamuts y otros gigantes. Estos animales se reproducían lentamente, y la presión de caza sostenida puede haberlos llevado a la extinción en cuestión de siglos. De ser cierto, el colapso representa uno de los ejemplos más antiguos del impacto transformador de la humanidad en el planeta. Una tercera posibilidad vincula la extinción a una combinación de estrés ambiental y expansión humana. Algunos investigadores proponen que la inestabilidad climática debilitó a las poblaciones de megafauna, haciéndolas más vulnerables a la caza y la alteración ecológica. Otros han sugerido explicaciones más controvertidas, incluidas enfermedades o las secuelas de un evento cósmico asociado con el periodo del Younger Dryas. Si bien estas hipótesis siguen siendo debatidas, el momento y la escala de las extinciones continúan dejando perplejos a los científicos. Para los humanos prehistóricos, las consecuencias fueron inmediatas y severas. La pérdida de la megafauna significó la desaparición de fuentes esenciales de alimento, ropa, herramientas y refugio. Los huesos de mamut se habían utilizado para construir viviendas. Las pieles proporcionaban aislamiento contra el frío y la carne sostenía a comunidades enteras. A medida que estos recursos disminuyeron, los humanos primitivos se vieron obligados a adaptarse o perecer. Esta crisis puede haber impulsado la transición de la caza de caza mayor a dietas más diversificadas, fomentando la innovación en la fabricación de herramientas, la agricultura y la organización social.
En este sentido, la extinción remodeló no solo los ecosistemas, sino la trayectoria de la propia civilización humana. La evidencia de estos gigantes desaparecidos se encuentra preservada en el permafrost, pozos de alquitrán y sedimentos antiguos. Cadáveres de mamut perfectamente preservados, descubiertos en Siberia, todavía contienen restos de pelaje y contenido estomacal, ofreciendo vislumbres inquietantes de un mundo perdido. Cada descubrimiento profundiza el misterio, revelando cuán abruptamente desaparecieron estas criaturas de la Tierra. A pesar de décadas de investigación, la causa precisa del colapso de la megafauna sigue sin resolverse. ¿Fue el clima, la actividad humana o una convergencia catastrófica de ambos? La respuesta sigue eludiendo la prueba definitiva, dejando atrás un rompecabezas grabado en el registro fósil. Si la desaparición de los animales más grandes del mundo fue una advertencia en lugar de un final, plantea una posibilidad escalofriante. Cuando los gigantes cayeron, la humanidad quedó sola en la cima de un ecosistema frágil. Pero, ¿fue su extinción un triunfo de la adaptación humana? ¿O el primer signo de una especie capaz de remodelar el planeta para su propio peligro? Top 6 de Pleistocene Volcanic Winters. Continuamos explorando los inviernos volcánicos que pusieron a prueba la resistencia de nuestros ancestros. En el 43.000 a.C., una violenta erupción atravesó la corteza de la Tierra, cerca de lo que hoy es Nápoles, Italia. Conocida hoy como la erupción de la Ignimbrita Campana, fue uno de los eventos volcánicos más poderosos de los últimos 200.000 años. Columnas de ceniza y escombros fundidos surgieron a más de 25 millas en la atmósfera, extendiendo la oscuridad por Europa y más allá. La explosión liberó más de 70 millas cúbicas de material volcánico, enterrando paisajes bajo capas de ceniza y provocando un caos ambiental a escala continental. Para las poblaciones humanas primitivas dispersas por Eurasia, marcó el comienzo de una lucha prolongada por la supervivencia. La devastación inmediata fue catastrófica. Los flujos piroclásticos, que se movían a cientos de millas por hora y alcanzaban temperaturas superiores a los 1000 grados Fahrenheit, incineraron todo a su paso. Ecosistemas enteros fueron aniquilados en cuestión de horas. Las nubes de ceniza flotaron por los cielos, bloqueando la luz solar y sumergiendo regiones en un crepúsculo inquietante. Finas partículas de polvo volcánico se asentaron en vastos territorios, contaminando las fuentes de agua, asfixiando la vegetación y alterando las cadenas alimentarias esenciales, tanto para los animales como para los humanos. La evidencia geológica revela el inmenso alcance de esta erupción. Se han descubierto capas de ceniza de la Ignimbrita Campana en lugares tan lejanos como Rusia y el Mediterráneo oriental. Los núcleos de sedimentos y los depósitos volcánicos confirman que la erupción desencadenó graves perturbaciones climáticas. A medida que el dióxido de azufre y la ceniza entraban en la estratosfera, reflejaban la radiación solar de vuelta al espacio, iniciando un invierno volcánico. Las temperaturas globales cayeron bruscamente, intensificando las ya duras condiciones de la edad de hielo. Este enfriamiento repentino alteró los ecosistemas, causando una hambruna generalizada entre las poblaciones animales y obligando a las comunidades humanas a enfrentarse a un entorno que se deterioraba rápidamente. Los hallazgos arqueológicos sugieren que la erupción coincidió con cambios significativos en las poblaciones humanas prehistóricas. En Europa, el evento se alinea estrechamente con el declive de los neandertales. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que el estrés ambiental causado por la erupción debilitó a las comunidades neandertales, dejándolas vulnerables a la extinción. Mientras tanto, el Homo sapiens, equipado con herramientas avanzadas, cooperación social y estrategias adaptativas, puede haber estado mejor preparado para sobrevivir a la crisis. Aunque debatida, esta teoría subraya las posibles consecuencias evolutivas de los inviernos volcánicos catastróficos. Más allá de la destrucción inmediata, los efectos persistentes de los inviernos volcánicos plantearon desafíos a largo plazo. La reducción de la luz solar dificultó el crecimiento de las plantas, lo que provocó escasez de alimentos que se extendió en cascada por ecosistemas enteros. Los herbívoros lucharon por encontrar alimento,
mientras que los depredadores enfrentaron una disminución de las presas. Para las poblaciones humanas, la supervivencia requirió movilidad, ingenio y resiliencia. La evidencia sugiere que los grupos migraron en busca de refugios habitables, alterando los patrones de asentamiento y acelerando el desarrollo cultural. La erupción de la Ignimbrita Campana no fue un fenómeno aislado. A lo largo de la época del Pleistoceno, múltiples eventos volcánicos a gran escala liberaron cenizas y aerosoles a la atmósfera, contribuyendo a ciclos de inestabilidad climática. Los análisis de núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida revelan rastros de actividad volcánica que corresponden con fluctuaciones abruptas de temperatura. Estos hallazgos sugieren que la humanidad prehistórica soportó repetidos episodios de estrés ambiental causados por erupciones explosivas y prolongados inviernos volcánicos. A pesar de la evidencia convincente, el impacto preciso de estos eventos en las poblaciones humanas primitivas sigue siendo un tema de debate científico. Algunos investigadores argumentan que los inviernos volcánicos empujaron a la humanidad al borde de la extinción, mientras que otros creen que sirvieron como catalizadores para la adaptación y la innovación. La verdad probablemente se encuentre en algún lugar entre la catástrofe y la resiliencia, oculta dentro del registro geológico. Lo que es seguro es que estas erupciones demostraron el frágil equilibrio del que dependía la supervivencia humana. Una sola erupción podía oscurecer los cielos, alterar los climas y remodelar el curso de la evolución. Si tales eventos hubieran sido ligeramente más severos o más frecuentes, el linaje del Homo sapiens podría no haber resistido nunca. Si la Tierra una vez se sumergió en la oscuridad bajo nubes de ceniza volcánica, amenazando la existencia misma de la humanidad, plantea una pregunta inquietante. ¿Sobrevivieron nuestros antepasados a estos inviernos volcánicos gracias al ingenio y la resistencia? ¿O porque el planeta les perdonó una catástrofe justo antes de la extinción? Top 7 de Prehistoric Megadroughts. A continuación, nos trasladamos a África para examinar una amenaza silenciosa, pero mortal. En el 70.000 a.C., vastas regiones de África comenzaron a transformarse bajo una fuerza implacable y silenciosa. Las lluvias disminuyeron, los ríos se redujeron a hilos de agua y los pastizales que alguna vez fueron exuberantes se convirtieron gradualmente en desiertos estériles. Lo que alguna vez fueron corredores fértiles de vida se convirtieron en extensiones inhóspitas de polvo y piedra. Para los primeros Homo sapiens, cuya supervivencia dependía de fuentes de agua predecibles y de la fauna migratoria, el cambio fue catastrófico. A medida que la sequía apretaba su control sobre la Tierra, la humanidad enfrentó una crisis que amenazaba no solo a las comunidades, sino a la continuidad misma de la especie. Este periodo, a menudo asociado con una severa inestabilidad climática durante la etapa de isótopo marino 4, marcó uno de los desafíos ambientales más duros enfrentados por los humanos primitivos. La evidencia geológica y paleoclimática revela ciclos prolongados de aridez en el este y el norte de África. Los lechos de los lagos se evaporaron, dejando capas de sal y sedimentos que hoy sirven como testigos silenciosos de la antigua desolación. Los núcleos de sedimentos extraídos del Cuerno de África y del desierto del Sahara indican fluctuaciones dramáticas en las precipitaciones, lo que sugiere que las sequías prolongadas pueden haber obligado a las poblaciones humanas primitivas a refugiarse en bolsas aisladas de tierra habitable. Las consecuencias de estas mega sequías fueron devastadoras. A medida que la vegetación se marchitaba, los herbívoros migraban o perecían, alterando las frágiles cadenas alimentarias. Con la escasez de caza y la disminución de las fuentes de agua, los humanos primitivos se vieron obligados a abandonar los territorios ancestrales en busca de supervivencia. La evidencia arqueológica apunta a la aparición de corredores migratorios, particularmente a lo largo de las regiones costeras y los valles de los ríos, donde el agua dulce y los recursos marinos ofrecían un salvavidas. Estas rutas pueden haber facilitado las primeras grandes dispersiones de Homo sapiens fuera de África y hacia el resto del mundo. Una de las teorías más convincentes vinculadas a estas sequías es la hipótesis de la fragmentación de la población. Los estudios genéticos revelan que las poblaciones humanas primitivas
experimentaron cuellos de botella significativos, lo que sugiere períodos en los que la supervivencia se limitó a un puñado de refugios ambientales. Las áreas costeras, como las del sur de África, pueden haber proporcionado santuarios críticos. Aquí, el acceso a los mariscos y otros recursos marinos permitió a pequeños grupos resistir condiciones que de otro modo habrían resultado fatales. Estos refugios no eran meros albergues, eran crisoles de innovación y resiliencia humana. Las investigaciones científicas continúan descubriendo evidencia que respalda estos cambios climáticos dramáticos. Los análisis isotópicos de estalagmitas antiguas en cuevas de África y Oriente Medio revelan periodos prolongados de reducción de las precipitaciones. Del mismo modo, los registros de polen fósil indican cambios abruptos en los patrones de vegetación, confirmando las transiciones de paisajes húmedos a desiertos áridos. Estas transformaciones ambientales remodelaron los ecosistemas a escala continental, dictando los movimientos y las estrategias de supervivencia de las poblaciones humanas primitivas. Sin embargo, el grado en que estas megasequías amenazaron a la humanidad sigue siendo un tema de debate. Algunos investigadores argumentan que tales extremos climáticos casi llevaron al Homo sapiens a la extinción, mientras que otros creen que sirvieron como catalizadores para la migración y la adaptación. Lo que es indiscutible, sin embargo, es su papel en la configuración de la trayectoria evolutiva de nuestra especie. Estas sequías obligaron a los humanos primitivos a innovar, cooperar y explorar territorios desconocidos, sentando las bases para la expansión global de la humanidad. La evidencia de los antiguos ciclos de sequía está grabada en el registro geológico del Sahara, que ha alternado entre sabana verde y desierto desolado durante miles de años. Durante sus fases áridas, las condiciones inhóspitas habrían formado barreras formidables para la migración, aislando a las poblaciones e intensificando las presiones de supervivencia. Tales desafíos ambientales pusieron a prueba los límites de la resistencia humana de formas que son difíciles de imaginar hoy en día. Si estas megasequías hubieran persistido un poco más, las frágiles poblaciones humanas del África prehistórica podrían haber desaparecido sin dejar rastro. La civilización, la cultura y la historia, tal como se conocen hoy, podrían haber sido borradas antes de que comenzaran. ¿Fueron estas sequías antiguas simplemente ciclos climáticos naturales? ¿O fueron pruebas fundamentales que determinaron si la humanidad resistiría o desaparecería? Top 8. The Ancient Sea Level Rise. Exploramos ahora cómo el fin de la edad de hielo trajo consigo una inundación global. En el 12.000 a.C., cuando la última edad de hielo llegaba a su fin dramático, el mundo comenzó a descongelarse. Glaciares colosales que habían dominado los continentes del norte durante decenas de miles de años comenzaron a derretirse, liberando volúmenes inimaginables de agua en los océanos. Lo que siguió no fue una transformación gradual, sino un aumento implacable de los mares. Las costas se desvanecieron, las llanuras fértiles desaparecieron bajo las olas y paisajes enteros fueron borrados de la existencia. Para los humanos prehistóricos que se habían asentado a lo largo de ríos y costas, las aguas invasoras marcaron el comienzo de una catástrofe que remodeló el curso de la historia humana. La evidencia científica revela que los niveles globales del mar subieron más de 400 pies desde el pico del último máximo glacial hasta el Holoceno temprano. Esta transformación inundó millones de millas cuadradas de tierra habitable. Regiones que alguna vez conectaron continentes fueron tragadas por el océano. Entre ellas estaba Beringia, el vasto puente terrestre que había permitido a los humanos primitivos migrar desde Asia hacia América del Norte. A medida que los mares avanzaron, este corredor crítico desapareció para siempre, aislando a las poblaciones y alterando la trayectoria de la migración humana. Uno de los episodios más dramáticos durante este periodo se conoce como el Pulso de Agua de Deshielo 1A, que ocurrió hace aproximadamente 14.600 años. Durante este evento, los niveles del mar aumentaron a velocidades asombrosas, subiendo hasta 60 pies en unos pocos siglos. Para las comunidades costeras primitivas, un aumento tan rápido habría parecido apocalíptico.
Asentamientos enteros se habrían visto obligados a desplazarse hacia el interior a medida que las costas retrocedían año tras año. Los bosques se ahogaron, los sistemas de agua dulce se contaminaron con sal, y las llanuras fértiles que alguna vez sustentaron la vida fueron consumidas por el avance del océano. Los descubrimientos geológicos y arqueológicos proporcionan evidencia convincente de estas inundaciones antiguas. Se han identificado paisajes sumergidos bajo el Mar del Norte, un área ahora conocida como Doggerland. Doggerland, que alguna vez fue una vasta y fértil extensión que conectaba Gran Bretaña con la Europa continental, fue el hogar de cazadores-recolectores prehistóricos. Hoy en día sus restos yacen enterrados bajo capas de sedimentos, revelados ocasionalmente por redes de pesca que extraen herramientas antiguas y huesos fosilizados del fondo marino. Estas reliquias sirven como recordatorios inquietantes de un mundo perdido ante las mareas crecientes. Surge más evidencia de ruinas sumergidas descubiertas en varias partes del mundo. Frente a las costas de la India y el Japón, los investigadores han identificado estructuras y formaciones que algunos interpretan como restos de actividad humana antigua. Si bien sus orígenes siguen siendo debatidos, alimentan la especulación de que los asentamientos prehistóricos pueden haber sido engullidos por el aumento de los mares. Estos hallazgos desdibujan la línea entre la arqueología y la leyenda, sugiriendo que los capítulos más antiguos de la humanidad pueden descansar bajo las profundidades del océano. Las consecuencias del aumento del nivel del mar se extendieron más allá del desplazamiento físico. A medida que las regiones costeras se inundaron, las poblaciones humanas se vieron obligadas a migrar hacia el interior, lo que llevó a la competencia por los recursos y a la remodelación de las sociedades primitivas. Estas migraciones probablemente influyeron en los intercambios culturales, las innovaciones tecnológicas y la difusión del conocimiento. De esta manera, la catástrofe se convirtió en un catalizador para la transformación, obligando a la humanidad a adaptarse a un mundo en constante cambio. Algunos investigadores han establecido conexiones entre estas inundaciones antiguas y los mitos generalizados de un gran diluvio que se encuentran en culturas de todo el mundo. Desde la epopeya de Gilgamesh, de Mesopotamia, hasta las narrativas posteriores del diluvio, tales historias pueden reflejar recuerdos colectivos de eventos prehistóricos reales. Ya sean simbólicas o históricas, estas leyendas sugieren que el trauma del aumento de los mares dejó una huella duradera en la conciencia humana. A pesar de décadas de investigación, el alcance total de la inundación costera prehistórica sigue siendo desconocido. Vastas porciones de las antiguas costas ahora yacen ocultas bajo el océano, fuera del alcance de la arqueología convencional. Cada nuevo descubrimiento submarino plantea más preguntas, revelando cuánto de la historia temprana de la humanidad puede haber sido tragado por el mar. Si los océanos hubieran subido más rápidamente, o si la humanidad no se hubiera adaptado, las frágiles poblaciones de los primeros Homo sapiens podrían haber desaparecido junto con sus tierras natales sumergidas. Capítulos enteros de la existencia humana yacen ahora sepultados bajo las olas, perdidos en el tiempo. ¿Sobrevivieron nuestros antepasados a este antiguo diluvio gracias al ingenio y la resistencia? ¿O son los mitos del diluvio del mundo ecos de una catástrofe que casi borró a la humanidad de la Tierra? Top 9 de Prehistoric Great Flood. Analizamos ahora un evento específico que pudo haber dado origen a nuestras leyendas más famosas. En el 5 en 600 a.C., a lo largo de las fértiles orillas de lo que hoy se conoce como el Mar Negro, pudo haberse desarrollado un evento de escala inimaginable. Según una teoría científica controvertida, una enorme pared de agua de mar surgió a través del estrecho del Bósforo, transformando violentamente lo que alguna vez fue un lago de agua dulce, aislado en un vasto mar interior. A medida que el Mediterráneo rompió su barrera natural, se cree que el torrente entrante cayó en cascada con una fuerza abrumadora, sumergiendo asentamientos antiguos y alterando permanentemente el paisaje. Para las comunidades humanas primitivas que habitaban la región, las aguas crecientes habrían parecido repentinas, imparables y apocalípticas. De ser cierto, esta catástrofe puede haber inspirado una de las leyendas más duraderas de la humanidad, la historia de un gran diluvio.
Esta teoría, ampliamente conocida como la hipótesis del diluvio del Mar Negro, fue popularizada a finales del siglo XX por los geólogos marinos William Bryan y Walter Pittman. Su investigación sugirió que el mar Mediterráneo, crecido por el deshielo glacial posterior a la edad de hielo, finalmente rompió una barrera terrestre natural en el Bósforo. Cuando la barrera colapsó, se cree que el agua de mar se vertió en la cuenca del Mar Negro con una fuerza inmensa. Algunas estimaciones proponen que la inundación avanzó a ritmos que cubrían millas de tierra cada día, inundando vastas llanuras costeras. Si es exacta, el evento habría desplazado a miles de habitantes prehistóricos, obligándolos a huir hacia el interior en busca de supervivencia. La evidencia geológica ofrece un apoyo intrigante para esta hipótesis. Los núcleos de sedimentos extraídos del fondo del Mar Negro revelan una transición brusca de depósitos de agua dulce a depósitos de agua salada, lo que indica una transformación ambiental dramática. Las conchas marinas encontradas sobre antiguos sedimentos de agua dulce sugieren que el agua de mar reemplazó rápidamente a un ecosistema que alguna vez fue estable. Los escaneos de sonar también han identificado costas sumergidas y antiguos canales de ríos en las profundidades de la superficie del Mar Negro, lo que implica que la región fue una vez tierra seca. Estos hallazgos dan credibilidad a la posibilidad de una inundación catastrófica que remodeló tanto la geografía como la historia humana. Los descubrimientos arqueológicos submarinos han alimentado aún más la especulación. En el año 2000, una expedición dirigida por el renombrado explorador oceánico Robert Ballard identificó estructuras sumergidas y materiales orgánicos preservados que descansaban en el lecho marino del Mar Negro. Entre estos descubrimientos se encontraban restos que se asemejaban a construcciones de madera y signos de habitación antigua. Aunque las interpretaciones siguen siendo debatidas, tales hallazgos sugieren que las comunidades prehistóricas pueden haber ocupado alguna vez áreas que ahora se han perdido bajo las olas. Cada descubrimiento profundiza el misterio, desdibujando la línea entre la leyenda y la realidad. Más allá de la evidencia geológica y arqueológica, la narrativa de un gran diluvio aparece en civilizaciones separadas por vastas distancias y épocas. La epopeya de Gilgamesh relata un diluvio enviado por los dioses para limpiar el mundo. La historia bíblica de Noé describe un cataclismo que destruyó casi toda la vida. La mitología griega habla de Deucalión y Pirra, supervivientes de un diluvio divino. Tradiciones similares existen en la antigua India, China y las Américas. Las sorprendentes similitudes entre estos relatos han llevado a algunos estudiosos a especular que pueden preservar recuerdos culturales de desastres prehistóricos reales. Sin embargo, la hipótesis del diluvio del Mar Negro sigue siendo controvertida. Los críticos argumentan que la inundación ocurrió de manera más gradual de lo propuesto originalmente, sugiriendo una transgresión marina lenta en lugar de un cataclismo repentino. Otros cuestionan la escala de su impacto en las poblaciones humanas. A pesar de estos debates, la evidencia continúa provocando fascinación e investigación, asegurando que el misterio permanezca sin resolver. Si una inundación catastrófica realmente remodeló la región del Mar Negro, su impacto en las sociedades humanas primitivas habría sido profundo. Comunidades enteras pueden haber sido desplazadas, llevando sus recuerdos e historias a través de los continentes. A lo largo de las generaciones, estos recuerdos podrían haber evolucionado en mitos que resonaron a través de la historia, registrados finalmente como textos sagrados y epopeyas antiguas. Si el gran diluvio no fue simplemente una leyenda, sino un recuerdo de supervivencia grabado en la conciencia humana, plantea una posibilidad inquietante. Bajo las historias más antiguas del mundo, pueden yacer los restos de un desastre que casi borró a nuestros antepasados de la existencia. ¿Heredó la humanidad estos mitos del diluvio como cuentos simbólicos de moralidad o como recuerdos fragmentados de una catástrofe prehistórica demasiado inmensa para olvidar? Top 10 The Prehistoric Pandemic Hypothesis. Exploramos ahora una amenaza invisible que pudo haber diezmado a nuestra especie desde adentro. En el 30.000 a.C., mucho antes de que se construyeran las primeras ciudades o se grabaran los primeros registros en piedra,
Un enemigo invisible pudo haber recorrido silenciosamente las frágiles poblaciones de la humanidad prehistórica. No hubo relatos escritos, ni testimonios supervivientes, ni crónicas de los muertos. Sin embargo, oculto en los huesos antiguos y codificado en lo profundo del ADN humano, se encuentra evidencia que sugiere que la enfermedad pudo haber amenazado una vez con extinguir nuestra especie. A diferencia de las erupciones volcánicas o los impactos cósmicos, esta catástrofe no dejó cráter, ni capa de ceniza, ni monumento de destrucción. Sus rastros fueron microscópicos, silenciosos y casi borrados por el tiempo. Durante décadas, los científicos creyeron que las pandemias surgieron solo después del auge de la agricultura, cuando los asentamientos densos y los animales domesticados facilitaron la propagación de enfermedades infecciosas. Sin embargo, los avances en paleogenética han desafiado esta suposición. Utilizando técnicas sofisticadas para extraer ADN antiguo de esqueletos prehistóricos, los investigadores han descubierto restos genéticos de patógenos que datan de hace decenas de miles de años. Estos descubrimientos revelan que los humanos primitivos no eran ajenos a las enfermedades infecciosas. Vivieron, sufrieron y murieron bajo la sombra de amenazas microscópicas mucho antes de que comenzara la historia registrada. Entre los hallazgos más convincentes se encuentra la evidencia de infecciones bacterianas antiguas, preservadas en restos fosilizados. Se han identificado fragmentos de ADN de patógenos relacionados con la tuberculosis moderna y la brucelosis en huesos prehistóricos, lo que sugiere que los humanos primitivos enfrentaron enfermedades crónicas capaces de debilitar a las poblaciones durante generaciones. Más sorprendentemente, los estudios han detectado cepas antiguas de Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste, que datan de miles de años antes de las pandemias documentadas históricamente. Estas cepas primitivas pueden no haber causado los brotes rápidos conocidos de la historia medieval, pero indican que las enfermedades mortales ya estaban circulando entre las poblaciones humanas antiguas. La investigación genética proporciona más pistas. El genoma humano contiene adaptaciones vinculadas a las respuestas inmunitarias contra enfermedades infecciosas, lo que sugiere que nuestros antepasados soportaron epidemias repetidas lo suficientemente graves como para influir en la selección natural. Ciertas mutaciones genéticas asociadas con la resistencia a las enfermedades parecen haberse extendido rápidamente a través de las poblaciones primitivas, lo que implica una intensa presión evolutiva. Estas adaptaciones insinúan brotes catastróficos que pueden haber diezmado comunidades, dejando solo a aquellos con inmunidad ventajosa para sobrevivir. Los descubrimientos arqueológicos refuerzan esta posibilidad. Los sitios de entierro masivo de periodos prehistóricos revelan tasas de mortalidad inusualmente altas, aunque las causas exactas a menudo siguen siendo inciertas. Algunos restos óseos muestran lesiones consistentes con enfermedades infecciosas, mientras que otros indican una muerte repentina y generalizada. Sin registros escritos, la verdadera escala de estos eventos sigue siendo especulativa. Sin embargo, los patrones sugieren que las epidemias antiguas pueden haber recorrido periódicamente poblaciones pequeñas y aisladas, empujándolas peligrosamente cerca de la extinción. La vulnerabilidad de los humanos prehistóricos habría amplificado el impacto de la enfermedad. Los grupos nómadas carecían de conocimientos médicos, inmunidad y medios para contener los brotes. Una sola infección podría propagarse rápidamente a través de comunidades estrechamente unidas, dejando devastación a su paso. A diferencia de las pandemias modernas, no había tratamientos, ni cuarentenas, ni comprensión del contagio. Solo supervivencia o extinción. En tales condiciones frágiles, incluso una epidemia localizada podría haber borrado grupos enteros del registro genético. A pesar de la creciente evidencia, el concepto de pandemias prehistóricas sigue siendo un tema de debate científico continuo. La escasez de restos preservados y la degradación del ADN antiguo dificultan las conclusiones definitivas. Algunos investigadores argumentan que las enfermedades infecciosas se generalizaron solo después del advenimiento de la agricultura, mientras que otros sostienen que las epidemias precedieron a la propia civilización.
A medida que la tecnología avanza, los nuevos descubrimientos continúan remodelando nuestra comprensión de las antiguas luchas de la humanidad contra las enfermedades. Si una pandemia prehistórica recorrió alguna vez la Tierra, habría dejado pocos rastros visibles, solo brechas silenciosas en el registro arqueológico e impresiones sutiles dentro de nuestro código genético. A diferencia de otras catástrofes, su devastación habría sido invisible, recordada no en monumentos o mitos, sino en la frágil resiliencia de quienes sobrevivieron. Si la humanidad realmente resistió una pandemia antigua, mucho antes de que comenzara la historia, plantea una pregunta escalofriante. ¿Sobrevivieron nuestros antepasados debido a su adaptabilidad o porque un adversario microscópico perdonó las vidas suficientes para que nuestra especie perdurara? Estas catástrofes prehistóricas revelan un patrón escalofriante e inconfundible. Desde supererupciones volcánicas e impactos cósmicos, hasta inestabilidad geomagnética, colapso de la megafauna y pandemias antiguas, cada evento representa un momento en que la humanidad estuvo al borde de la extinción. Estos no fueron desastres aislados dispersos al azar a través del tiempo. Fueron pruebas existenciales que pusieron a prueba repetidamente la resiliencia de nuestra especie, dando forma al frágil camino de la supervivencia humana. Juntos, forman una narrativa no solo de destrucción, sino de resistencia contra fuerzas que van mucho más allá del control humano. La evidencia científica sugiere que los primeros Homo sapiens sobrevivieron a una serie de crisis ambientales capaces de remodelar los ecosistemas y alterar el curso de la evolución. Los registros geológicos, los cuellos de botella genéticos y los descubrimientos arqueológicos apuntan a periodos en los que las poblaciones humanas disminuyeron a números peligrosamente bajos. Comunidades enteras desaparecieron y la continuidad de nuestra especie pendió de un hilo. Cada catástrofe forzó la adaptación a través de la migración, la innovación y la cooperación. La humanidad no surgió en un mundo estable. Surgió del caos, forjada en el crisol del desastre. Sin embargo, bajo esta narrativa de resiliencia, subyace una implicación más profunda y perturbadora. Estos eventos no fueron anomalías. Formaban parte de ciclos naturales recurrentes, inviernos volcánicos, cambios climáticos abruptos y amenazas celestiales, que continúan dando forma a la Tierra hoy en día. Los supervolcanes permanecen activos bajo nuestros pies. Los asteroides todavía atraviesan la extensión silenciosa del espacio. Las fluctuaciones magnéticas persisten dentro del núcleo del planeta. Patógenos antiguos, que alguna vez se creyeron extintos, han sido detectados en el permafrost que se derrite. Las fuerzas que una vez amenazaron con borrar a la humanidad no han desaparecido. Perduran esperando más allá de los límites de la predicción y el control. Las consecuencias de estos desastres prehistóricos se extendieron mucho más allá de la supervivencia. Cada catástrofe remodeló los patrones de migración, aceleró la innovación tecnológica y alteró la trayectoria de la evolución humana. Capítulos enteros de la historia se perdieron antes de que pudieran escribirse. Las costas sumergidas ocultan los restos de asentamientos olvidados, mientras que las brechas en los registros genéticos insinúan poblaciones borradas sin dejar rastro. Cada cultura desaparecida representa una historia enterrada bajo capas de ceniza, hielo y sedimentos. Cada extinción es un recordatorio de cuán estrechamente escapó la humanidad del olvido. Estos eventos también exponen la frágil ilusión de permanencia. La civilización a menudo asume la estabilidad como su base, pero el pasado revela una verdad diferente. Nuestra especie sobrevivió no porque el mundo fuera seguro, sino porque era impredecible. La supervivencia dependía de la adaptación, el ingenio y, tal vez, de momentos de fortuna extraordinaria. El límite entre la existencia y la extinción siempre ha sido peligrosamente delgado. Hoy en día, la ciencia moderna permite a la humanidad estudiar y anticipar muchas de estas amenazas. Los satélites monitorean objetos cercanos a la Tierra. Los vulcanólogos rastrean supervolcanes inquietos y los climatólogos analizan los cambios en las temperaturas globales. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, el poder último de la naturaleza sigue siendo indiscutible. Las mismas fuerzas que casi aniquilaron a nuestros antepasados todavía existen.
recordándonos que la supervivencia no está garantizada, sino que se gana. El pasado prehistórico ofrece una lección aleccionadora. La humanidad no es invencible. Es la superviviente de una larga serie de catástrofes que podrían haber terminado su historia antes de que realmente comenzara. Cada aliento, cada civilización y cada descubrimiento se erige como un testimonio de los antepasados que resistieron cuando la extinción parecía inevitable. La pregunta ya no es si la humanidad ha enfrentado la aniquilación antes. La pregunta es si, cuando llegue la próxima catástrofe, estaremos preparados para sobrevivirla. Si estos relatos sobre los desafíos que enfrentaron nuestros ancestros han cambiado tu perspectiva sobre la fragilidad de nuestra existencia, por favor suscríbete y dale me gusta a nuestro canal. Estamos desenterrando la historia que el tiempo intentó sepultar. Protejamos nuestro futuro. El próximo tesoro de conocimiento se abrirá muy pronto.